Bueno, pues una mala noticia aquí. Se me descompuso mi lámpara. Esta lamparita que ven aquí se descompuso, ya la anduve revisando y resulta que el problema está en el conector. En este conector desgastó, ahí está, se fracturó. Si lo ven bien, a ver. Si lo ven bien, se fracturó el plástico del conector USB y pues hay que arreglarlo. Entonces les voy a mostrar cómo pueden hacer sus reparaciones de una manera pues sencilla, ¿no? Hay que tener cuidado y como todo pues bajo su propia responsabilidad. Funcionan con baterías o funcionan con los cargadores de celular, pero sí noté porque cuando uno está filmando a veces ocupa de esta ayuda de la lámpara de iluminación y entonces se empieza a parpadear y pues es un problema porque pues se nota en el video, ¿no? Entonces no le encontraba hasta que encontré el defecto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí en este caso ya corté un cable USB, el cual voy a reemplazar porque ocupo la toma del USB. Ya lo corté, ocupo un pedazo y salió esto, ¿no? Este es un cable para datos y sirve para corriente, ¿no? Este es diferente, viene más grueso porque tiene esta malla, ¿no? En este caso, para lo cual ocupamos, que es el cable de la lámpara, que ya se cortó también, viene muy sencillo. Vienen solamente dos cables, positivo y negativo. Ahora bien, este cable tiene esta malla. Muchas veces esta malla la usan, en realidad es para proteger el cable, que no se rompan los cables que vienen aquí, porque son muy delgaditos. Lo que vamos a hacer es cortar la malla que no se ocupa para usar los dos cables. Estos cables todavía están protegidos con una capa de plástico y aluminio y se va a cortar para así unirlos aquí. Bueno, sin más ni menos, hay que continuar con esto. Bueno, aquí ya quité la capita de plástico que te cubría los cables y el aluminio y la malla. De estos cables lo que voy a usar es el negativo y el positivo. Negativo y positivo son de corriente. Ay. Y estos es de datos. Estos no los voy a ocupar, estos los voy a cortar. Entonces me voy a concentrar en estos para conectarlos acá. Nomás checar las terminales con el multímetro, continuidad, que sí coincidan con las tomas de aquí, con los contactos de aquí, adentro del USB. Ahora bien, ya pelé los cables, negativo, positivo por acá, basándome en el color, en la regla universal, ¿no? De la electrónica y la electricidad, ¿no? Aquí dejé más largo el negativo y acá lo dejé más corto y el positivo más corto aquí y más largo acá, para que cuando a la hora de soldarlos, los voy a soldar, no hagan mucho bulto. Ahora bien, falta probarlos. Los puedo probar con el multímetro, pero como no lo tengo a la mano, los voy a probar así directo. Los voy a amarrar y voy a conectar la lámpara o la terminal del enchufe de USB de la lámpara a la batería. Si funciona, estamos bien. Ahora bien, ya se conectó y ahora vamos a ponerlo a la batería para checar
y ojalá sean los mismos colores de corriente, de positivo y negativo, de la otra parte del USB a la que trae la lámpara. Como pueden ver, ya conecté la otra parte del USB o USB, ya está conectado acá. Ahora vamos a calar la lámpara. Vamos a ponerle el switch aquí. Ah, mira, ya está prendido. Ah, entonces ya funcionó. Coinciden las tomas. Ahí va. Ahí está. Ya incluso si lo testereo aquí, ya no parpadea. ¿Ven? Antes sí. Flasheaba o se apagaba y tenía que volverle a mover ahí o semi conectarlo y todo, pero ya, mira, funciona. Ahí está, se apaga el indicador, ya ver las luces, funcionan bien. Listo. Tengo lámpara para más tiempo. Y esto le sirve a todos los que andan filmando cuando se les descompone la lámpara, que no funciona, pues así se puede hacer cuando es la conexión USB. Incluso si es tipo C, también es el mismo principio. Y aquí lo tienen. Ahora lo que voy a hacer es soldarlos. A mí me gusta soldar porque son contactos directos, ¿no? Ya. Nada de que se aflojan y al rato tiene uno que desarmar todo otra vez. Mejor lo soldo de una vez con un punto de soldadura cada cable. Y les pongo su forrito y ahorita lo van a ver cómo hago el proceso. Bueno, ahora vamos a meterlos aquí. Acabo de hacer cable muy delgadito. Aquí es el otro. Ahí está. Vamos a dejar que se caliente más. No se me derritan esos cablecitos. Ahí está. Listo. Listo. Entonces ya quedó. Ahora nomás hay que doblar este para acá, este para acá y este otro para acá. Ahí está. Ponemos el negro, que es el más delgadito. El más delgadito. Ahí está. Vamos aquí. Le voy a poner doble porque no es del size, del tamaño. Ahí está. Le voy a poner aquí otro. Ya no lo quiero volver a arreglar. Ahora ya quedó aquí. Ya quedó. Vamos a sacar un poquito más para acá. ¿Sí?
Le pongo doble porque no quiero andarlo arreglando. Quiero que, como de aquí se va a hacer la fuerza, quiero que quede bien arregladito ahí. Ahí está. Ahí está, miren, quedó perfecto. Quedó perfecto. Y listo, ahora sí, vamos a poner este. Ya. Ya está conectado. Bueno, pues espero que este corto video les ayude a todos aquellos que tienen sus lámparas que se les han descompuesto o ya se les descompuso alguna lámpara. Antes de que la tiren, fíjense bien dónde está la falla. En este caso, en mi caso, pues yo ya me ahorré algo de gasto porque esas lámparas, pues como ustedes saben, sí cuestan algo por internet, inclusive en las tiendas salen caras, ¿no? Entonces yo aquí ya recuperé mi lámpara, estoy contento y no usé más que unas tijeras para cortar el cabello, para pelar el alambrito con mucho cuidado y así como lo vieron. Entonces, si no pueden ustedes o no creen que ustedes puedan hacer ese tipo de reparación, vayan con un amigo que sabe de electrónica o electricidad, alguien, y que les haga el paro, ¿no? Y así recuperan sus lámparas. Entonces, tengan cuidado y todo y bajo su propia responsabilidad. Simplemente hice este video como entretenimiento y que les sirva al que les sirva. Y si es así, qué bueno. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Bueno, ahora veamos por qué falló el conector de esta lámpara. Ya la reparé. Ahí está, miren. Funcionando bien. Bueno, este conector tiene una falla aquí, no sé si se vea la ruptura, no sé por qué se rompería o algo. En fin, así vamos a abrirlo. Okay. Oh, está galletoso, se está desbaratando el plástico. Uy, sí. Oh, está desbaratándose. Ah, pues esa fue la falla, miren. Ahí está. El plástico se está desbaratando. ¿Por qué? Quién sabe, a lo mejor porque está tostado. Mira, aquí me lo estoy trayendo él. Se está desbaratando porque a lo mejor está tostado. Me trajeron la pinza, mira. Entonces cualquier pedacito se viene bien fácil. No, está mal este conector. No, está hecho polvo ahí adentro, miren. No sé si lo noten. A ver si les puedo hacer algún tipo de zoom. Se está desbaratando. Definitivamente esa fue la falla. Se desbarató un pedazo, se rajó, se quebró, se salió y el conector ya no hacía contacto. Bueno, pues esa fue la falla.